nobles alumnos del curso de Mecánica de Suelo aplicada a la cimentación y vías. Vamos a ver la semana 2. Ante todo, muy buenos días con todos nuevamente la segunda semana. Vamos a ver el curso de Mecánica de Suelo aplicada a la cimentación. En la semana 2, capacidad portante de cimentaciones superficiales. Vamos a ver también la teoría de capacidad de carga según Terzaghi, donde vamos a analizar nuestro tema. Bueno, la teoría para la determinación de la capacidad de carga, ¿qué cosa establece? Establece modelos para el diseño de cimientos sobre suelo de estado natural, aplicadas a rellenos artificiales con un correcto control de calidad, que es importantísimo en vista de que en la actualidad se está notando en construcciones que se están realizando las construcciones de rellenos artificiales, y esa es una situación bien trágica, por lo cual solicito que usted tenga el control de calidad, que es lo más importante, por medio del laboratorio de suelo, pero sacando la muestra correspondiente. Existen diferentes teorías para determinar la capacidad de carga de un suelo. Tenemos la teoría de Planck, de Hall, de Terzaghi, de Kempton, Meyerhoff, etcétera, y hay un montón de teorías más que se pueden tener en consideración con el fin de ver el control de calidad. Toda esta en función de las propiedades y características del suelo, así como también en función de la característica de la cimentación, que es importantísimo. Entonces, como hemos visto, existen diferentes tipos de teorías. Tercer punto, las edificaciones no podrán en ningún caso desplantarse sobre tierra vegetal, suelos o rellenos sueltos o desechos. Asimismo, en la vía de construcción también, ya sea en la parte de edificaciones y también en la construcción. ¿Por qué? Porque puede haber hundimiento, puede haber un montón de factores que a las finales tenemos consecuencias terribles. Solo será aceptable cimentar sobre terreno natural, firme o rellenos artificiales que no incluyan materiales degradables y hayan sido adecuadamente compactados. Para eso se necesita, en la parte de relleno artificial se debe compactar bien y se debe sacar la muestra para su análisis de suelo, análisis en laboratorio, ¿no? En vista de que es importantísimo porque puede haber fisuras, puede haber espacios libres donde tenemos después al futuro problemas. Así mismo se nota que la población del Perú a nivel nacional, nuestro Perú, la mayoría de edificaciones son construidas por maestro de obra, uno, que no tengan capacidad técnica, ¿no? Estudiado en SENATE, en CENCICO, etcétera. O el otro punto es de que no toman las medidas de acuerdo a las normas que se tiene a nivel nacional. Entonces no lo toman ese punto, sino toman como referencia del vecino que se hizo una construcción, que no sabemos en qué cosa puede suceder en nuestra construcción, nuestra vivienda o la vivienda que vamos a realizar. Las distintas teorías de capacidad de carga en suelo y sus limitaciones en suelos comprensibles, siendo una de las más usadas la de Terzaghi, que es importantísimo. Terzaghi es ya un elemento donde todos los ingenieros civiles trabajamos, ¿no? Base para otra teoría. Aprenderemos a utilizar las diferentes fórmulas, además los métodos teóricos matemáticos para la obtención de dicha fórmula. Asimismo, emplearemos los conceptos de suelos comprensibles, capacidad de carga, entre otros. Gracias a estos estudios, nosotros, como ingenieros civiles, podremos diseñar la cimentación de alguna estructura, la cual está en función a la carga de la misma y al tipo de suelo donde se asentará. La carga de la misma, digo, la carga viva y carga muerta. Es importantísimo que se debe tener en cuenta. Y al tipo de suelo donde se asentará, el tipo de material que se va a encontrar en la parte natural o en la parte artificial. Pues tenemos que hacer los cálculos correspondientes de acuerdo a este método que es Terzaghi. Es de gran importancia el estudio de mecánica de suelo para así poder brindar seguridad a las obras realizadas garantizando su óptimo funcionamiento. Acá vemos donde la cohesión, ¿no? La parte de cohesión, Y, el peso volumétrico sobre la napa freática, ¿no? Donde se está tomando, este es un dibujo, un gráfico, y la profundidad de cimentación, y el peso
volumétrico debajo de la tapa freática. B es el ancho de la cimentación. Pero ¿cuáles son las fallas que se tienen normalmente? Se tiene la falla local o localizada por corte. Acá vemos el lado izquierdo, cuando hay presión de este factor B, se presiona verticalmente y va a haber fallas, ¿no? Fallas circulares, cortantes, superficie de fallas, y la carga que se tiene en una unidad, ¿no? Esta carga, entonces esta es la falla. Entonces, mientras mínimo si es mínimo, se puede aceptar, pero si más de esas fallas de acuerdo a los cálculos, no es aceptable. ¿Por qué? Porque se tiene hundimientos del terreno, en vista que el terreno debe de ser arcilloso o arenoso, no de acuerdo a las condiciones características de acuerdo a la norma. Entonces hay que tener bastante cuidado. Para eso se va a hacer el método de tercer, que lo vamos a ver ahorita. Suelo compresible. La compresibilidad es el grado en que una masa del suelo disminuye su volumen bajo el efecto de una carga. A continuación se dan algunos ejemplos de compresibilidad para diversos suelos. La grava y las arenas son prácticamente incomprensibles. Si se comprime una masa húmeda de estos materiales, no se produce ningún cambio significativo en su volumen. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? Entonces son incomprensibles. Pero tenemos que tener en cuenta el grado de una masa del suelo que disminuye su volumen. Entonces, más que todo en arcilla, que lo vamos a ver ahorita. Las arcillas son comprensibles. Si se comprime una masa húmeda de arcilla, la humedad y el aire pueden ser expelidos, lo que trae como resultado una reducción de volumen que no se recupera. Ya no se recupera, la arcilla no se recupera. Mientras la arena no tenemos ningún problema. Inmediatamente cuando se elimina la carga en general, la compresibilidad es aproximadamente proporcional al índice de plasticidad, que es decir, va a ser plástico. Vimos en la clase anterior la plasticidad, ¿no? Llega un momento que se rompe. Mientras mayor es el IP, mayor es la compresibilidad del suelo, que es de mayor presión, mayor compresibilidad. Acá vemos varias figuras, por decir, vemos en la catedral de Königsberg, ha sufrido un asentamiento de 173 centímetros de su construcción en el siglo XIV. ¿Por qué? Porque el tipo de suelo es arcilloso, entonces ya no va a regresar. Igual que en la Torre de Pisa, el asiento obliga a descender 2 metros para entrar en la planta baja y su inclinación es bien notable, ¿no? Bien notable. Ya vamos a ver, no sé si esta clase, en la próxima clase vamos a ver cuáles son los elementos que ha tenido este asiento de la Torre de Pisa, que en la actualidad están como anclaje, tienen cables, ¿no? Están sosteniendo de tal modo que no se siga haciendo el hundimiento respectivo. ¿Por qué? Porque en ese sector, el lado derecho o el lado donde se está hundiendo, es un material arcilloso, y como es martillo es compresible, y como es compresible son las arcillas. Inmediatamente cuando se elimina la carga, en general, la compresibilidad, acá vemos las edificaciones que se han tenido en Europa, en un lugar X, donde había pues el asentamiento del material, ¿no? Del deslizamiento más que todo del material, ¿no? Entonces había consecuencias catastróficas, ¿no? En esas edificaciones. Pues acá en nuestro Perú tampoco no podemos decir que no se puede suceder. Sí, sucede también, sucede. ¿Por qué? Porque no tenemos un estudio de suelo que realizamos y hacemos las construcciones donde creamos convenio, puede ser en quebradas, puede ser en material arcilloso, pero no sabemos las consecuencias. Entonces para eso hay que hacer los estudios correspondientes para que no tengamos problemas. Capacidad de carga. Es la carga por unidad de área bajo la fundación bajo la cual se produce la falla ya por corte. Es decir, es la mayor presión unitaria que el suelo puede resistir si llega al estado plástico. Acá vemos el hundimiento de una vía de carretera, ¿no? Donde había un asentamiento, así, ¿no? Quiere decir que debajo de eso había seguramente arcilla por el peso de carga que se tenido, carga muerta, y la carga viva que había permanentemente, había un deslizamiento, un corte, ¿no? Donde había pues la situación del hundimiento. Igual acá en el edificio, ¿no? Este edificio, ¿no? Que se ha realizado, se ha trabajado, nos han dado cuenta que en el sector lado derecho había arcilla, ¿no? Y eso no se recupera, entonces se mantiene, y es consecuencia de eso. ¿Por qué? Pues no hacemos los estudios correspondientes. Normalmente la población, los padres, nosotros, nuestros abuelos, los padres, ven esta situación como si fuese
que es algo normal, ¿no? Que se construya nada más, pero no sabemos que lo más importante es hacer un estudio de suelo. Haciendo el estudio de suelo, ya de 1,50 m, 2 metros, 3 metros de calicata, vamos a ver la situación de qué tipo de suelo estamos teniendo, ¿no? Para poder construir con seguridad la vivienda correspondiente. Capacidad de carga última neta. Se define como la presión última, quiere decir la última presión que se tiene. Unidad diaria de la cimentación soportada por el suelo, en exceso de la presión causada por el suelo alrededor del nivel de la cimentación, si la diferencia entre el peso específico del material que conforma la fundación, ¿no? Y el peso específico del suelo que rodea a esta se supone que es despreciable, entonces tenemos eso. Ahí tenemos la presión última, ¿no? Neta igual a Q sub U, que es la capacidad menos la Q que se tiene de la presión. Entonces ahí vemos la Torre de Pisa como habido esa carga última neta, ¿no? Quiere decir que ya llegó, pero no se va a recuperar, no se va a mantener en esa manera. Teoría de capacidad de carga. Uno de los principales esfuerzos por adaptar a la mecánica de suelo son los resultados de la mecánica de medio continuo en la teoría de Terzaghi. A partir de esta se generan otras teorías como Planck, Hay, Stone, Meyerson, Seiber. Pero lo más importante es la teoría de Tarsi, donde todos estos señores que le he nombrado han tomado la teoría de Terzaghi. Entonces, normalmente realizamos el trabajo con la fórmula correspondiente de Terzaghi. Pero cuando no se hace esta prueba correspondiente, tenemos esto, pues, ¿no? Agrietamiento de tabiques, fallas en los cortes, grietas en las aberturas, riesgo de caída, ¿no? Y diafragma, que hay una separación de la estructura del techo, quiere decir, se deforma totalmente la edificación. Para eso hay que tener bastante cuidado. Ahora vamos a ver la teoría de Terzaghi en sí, que hemos hablado bastante. En el año 1943, el señor científico que hizo los análisis, Terzaghi, fue el primero en presentar una teoría para evaluar la capacidad última de carga de cimentaciones superficiales. Quiere decir que debemos ver hasta dónde llega. La cual dice que una cimentación es superficial si la profundidad de la cimentación es menor que igual que el ancho de la misma. Es el primer punto. Nuevamente repito, dice que una cimentación es superficial si la profundidad de la cimentación es menor o que igual al ancho de la misma. Ahí tenemos que tener un punto importante. Sin embargo, investigadores posteriores han sugerido que cimentaciones con profundidad igual a 3 o 4 veces el ancho de la cimentación se define como cimentaciones superficiales. Quiere decir, si yo tengo un ancho de 2 metros, tendría que tener 6 metros, ¿no? Y hasta ahí son cimentaciones superficiales. Acá tenemos la compactación de suelos húmedos óptima y peso específico. Miren acá, ¿no? Cuando se tiene un material natural, tiene aire, tiene agua y sólido. Cuando hay presión, hay una presión, ¿no? Hay una presión, se va eliminando, ¿no? Un poco de aire, un poco de agua, pero todavía queda, ¿no? Suelo compactado. Entonces, la capacidad de soporte mejora, ¿no? Acá baja el soporte porque no hay compactación y hay que hacer la compactación debida, ¿no? Y hay que hacer el análisis complicado. ¿Se aplica mejorar la propiedad de un suelo asistente? Sí. En el proceso de colocación de arreglo como una construcción de terraplén, base de carretera, pista de seque, presa de tierra, muro de tierra mezclada, también. La compactación también se utiliza para preparar una superficie nivelada durante la construcción de edificios, también. Entonces es importantísimo la compactación. Porque después vamos a tener, si no tenemos el análisis suelo, ¿qué vamos a tener? Costos de manera innecesaria, nuevamente, gastar más dinero. Después podemos tener fracaso de estructura, quiere decir que ya no va a valer esa estructura. Hay que tener bastante cuidado. Esta teoría cubre el caso más general, se aplica a suelos con cohesión y fricción. Cohesión y fricción. Cuando digo cohesión, quiere decir comprimir, tener la cohesión debida. Su impacto en la mecánica del suelo ha sido la de transferencia, que aún hoy es posiblemente la teoría más usada para el cálculo de capacidad de carga en los proyectos
prácticos, especialmente en los casos de cimentaciones poco profundas, cuya ley desde al corte es, ¿no? Esfuerzo cortante, que es la T, igual a C, que es cohesión de terreno en cimentaciones, ¿no? Más la parte de la tangente multiplicado por una constante, la tangente por un diámetro, que es importantísimo, que es el ángulo de fricción. Ahí vemos una figura como es el empuje del suelo hacia la parte vertical, ¿no? La carga muerta, la carga de vida que hemos visto, el techo es una carga muerta, ¿no? Tener cuidado. Se supone una carga de tipo repartido uniformemente lineal, zapato continua. Se desprecia la distancia del corte del suelo situado sobre profundidades de fundación, al que se considera como una sobrecarga actuando sobre la fundación. Acá tenemos un gráfico donde acá vemos la parte vertical, donde la parte 1 es la parte inclinada del triángulo, ¿no? Y lo demás son la deformación de los cortes que se va a suceder, ¿no? Mientras menos deformaciones tenga, quiere decir que vamos a tener un buen terreno. Q es la carga, Y especie específica de suelo, y DF es profundidad de desplante, ¿no? La profundidad que se va a tener. Se propone un mecanismo de falla para una zapata continua uniformemente cargada, y el sector de falla se divide en 3 zonas. Zona 1, como vemos, zona 2, zona 3. La zona 1 es una cuña que actúa como si fuese parte de la zapata, estado activo. Su límite formulado entre 45 grados y medio, que decía acá tenemos los 45 grados más entre 2, ¿no? Con horizontal. La zona 2 es una cuña corte radical, quiere decir acá una cuña corte radial, dando aquella línea de falla que son rectas con origen en A y espirales, ya, espirales. Con centro en A, la frontera D, no, tenemos la parte AD, ¿no? Donde se tiene que tener la D, y forma un ángulo de 45 grados, acá está el 45 ángulo, ¿no? Se forma un 45 ángulo. Y la forma 3, donde se desarrolla la superficie de deslizamiento, que corresponde al estado de pasivo de Rankine, pues su límite forma ángulo de 45 y medio, todo forma 45, y si los cortes hacen 45 o 45. Entonces, esta es la parte importante que tenemos que tener en cuenta para poder nuestras fórmulas. Con esta hipótesis, la capacidad de carga resulta carga de falla, que es igual a capacidad, ¿no?, de una carga, multiplicado por los factores de capacidad de carga. Q es sobrecarga efectiva y B es ancho de la zapata. Entonces acá con esta función que es la general, ¿no?, y que se va a tener de Terzaghi. Estos factores son el dimensionamiento y son función de ángulo de fricción interna. El coeficiente está relacionado, que es NC, no son los factores, con la cohesión del suelo, y NQ son la sobrecarga y NI son el peso de la zona 2 y 3, son factores de capacidad, que en la zona 2 y 3 lo vamos a tener. Ensayo de capacidad de placa de carga directa. Objetivo: determinar el módulo de elasticidad. ¿Qué cosa vamos a determinar? Los ensayos de carga de placa son una herramienta para determinación de comportamiento y resistencia de un suelo. Exactamente. Nosotros tenemos que tener este ensayo, que es importante, que lo vamos a ver en la siguiente mica, ¿no? La carga de placa, que es decir, vamos a ver la resistencia del suelo que se va a obtener, ¿no? El objetivo primario es verificar y conocer las tensiones admisibles del terreno y el asentamiento asociado, y determinar las curvas, carga y asentamiento del terreno. El ensayo consiste básicamente en aplicar una carga medida de desplazamiento vertical de un punto en los varios ciclos de carga preferidos. Existen diferentes normas que rigen este ensayo, como la norma de ACTM D1 sin 94, D1 sin 95, D1 sin 96. Equipos. La carga de reacción, vamos a tener los equipos siguientes. Yo, cuando realicé varios trabajos, ¿no?, en diferentes lugares, en vías y también edificaciones, hemos tomado un volquete cargado, con carga, ¿no?, con carga de 12 toneladas. Hemos tenido pues también una gata hidráulica. También hemos hecho una gata de hidráulica, claro, con un laboratorio hemos hecho, ¿no? Yo he estado presente, uno aprendiendo y otro verificando, y la segunda y tercera ya aprendí, comencé a trabajar porque ya sé cómo se realiza, ¿no? Y con mis alumnos también, que he tenido los ciclos anteriores en la parte física, digamos, la parte donde hemos trabajado, ellos también han realizado este trabajo. Pero ustedes también lo pueden realizar, que no es nada del otro mundo, es fácil.
¿no? Una gata hidráulica de capacidad 60.000 libras, conjunto de placas abajo en el suelo, hay unas placas de una pulgada de espesor y diámetro de 6, de 2, 18, 24 y 30. Son placas, ¿no? que se sobrepone uno al otro. ¿Para qué? Para la presión que va a levantar la tolva levanta el volquete y va presionando hasta donde llega la resistencia. Un nivel de mano para ver la altura o el nivel del terreno, ¿no? Y un cronómetro, cuánto tiempo se va a realizar. Es importante, es muy interesante. Y técnica de ensayo es la siguiente, ¿no? Técnica de ensayo. Primero, la preparación del ensayo precisa los siguientes operaciones. Preparar la superficie de apoyo de la placa con niveles eventuales de arena fina y apisonada o yeso, ¿no? Colocación de la placa de ensayo cuyo diámetro viene fijado en función a la dimensión de los elementos más gruesos del suelo. Instalación en drenaje de depósito de media, aplicación de una primera carga para instalación de placa de ensayo en una gata durante 30 segundos. Descarga, puesta a cero, y entonces va a haber una deformación, un hundimiento. Acá va a haber un hundimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a levantar y va a haber un hundimiento que va a presionar. O, en este caso, es un vehículo que vamos levantando la gata, ¿no? Y se va dando la presión correspondiente. Entonces, son varias formas como uno puede realizar. El procedimiento mismo del ensayo se muestra a continuación. Se aplica inicialmente una presión y se mide la deformación total causada por esta carga. A continuación se retira la presión y se produce a medir la deformación, que es decir, hay una deformación de un hundimiento. Seguidamente se realiza el mismo procedimiento mostrado en el apartado anterior, aplicado a las cargas 2, 3, 4 y 5 kilos de centímetro cuadrado. Entonces es interesante que ustedes, si pueden tener la oportunidad de realizarlo, es importante realizarlo. Clasificación del suelo, esto ya para conocimiento que usted ya ha visto en mecánica del suelo. Clasifica de organolépticas, la grava, partículas visibles gruesas de 2 milímetros, arena, partículas visibles y finas menores de 2 milímetros, limo, partículas no visibles y tacto áspero, y así a partículas no visibles y tacto suave. Y ahí está la clasificación normalizada de suelo, que los tenemos, clasificación de norma británica y clasificación de ASTM. Normalmente en el Perú trabajamos con la clasificación ASTM. Bueno, señores, gracias por su tiempo, su espacio, y lo vamos a ver esto ya más puntuales en las clases que vamos a tener con ustedes virtualmente. Señores, hasta acá una recomendación: pues use su mascarilla, distancia, no, conservar las distancias, y el otro es lavarse la mano permanentemente, si posible en el día unos 30, 40 veces, ¿no? ¿Para qué? Para estar mejor. Y la última es tener mucho cuidado con los padres, los abuelos, mucho contagio y mucho fallecimiento tenemos. ¿Y por qué? Porque a veces nosotros, ustedes jóvenes, llevan el virus y es el contagio a la familia. Se han visto casos. Señores, tratar de no ir, o tratar de limpiarse, bañarse, arreglarse, de contaminarse más que todo, ¿no? Para que no lleve el virus. Señores, está latente toda la situación y no sabemos hasta cuándo va a terminar este virus. Y avancemos, pero con mucho cuidado. Nada más, señores, gracias por su atención.